que existen tres tipos de triángulos. Uno de los triángulos que conocemos es el triángulo equilátero, que como su nombre lo dice, o separando, digámoslo gramaticalmente, equilátero significa de equi, igual, y pues látero que habla de lados, o sea que tiene sus lados iguales. Perfecto, este tipo de triángulos son los más conocidos, casi que los más utilizados dentro del ámbito de la geometría, al lado de los triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos presente, son aquellos triángulos que tienen sus lados iguales. Por lo tanto, vamos a marcar acá que corresponden a sus lados iguales. Tenemos también el triángulo isósceles, el triángulo isósceles. Este triángulo se caracteriza porque tiene dos lados iguales y un lado totalmente diferente. Normalmente lo podemos encontrar, se ve muy expresado de la siguiente manera, donde dos de sus lados son iguales y otro lado es diferente. Y pues tenemos digamos que el último triángulo, o otro de los triángulos que también es bien importante, es el triángulo escaleno. ¿Listo? Entonces tenemos el triángulo escaleno. Este triángulo tiene como característica especial que todos sus lados son diferentes. Lo podemos encontrar, por ejemplo, de esa manera. ¿Listo? Hagamos un poquito más que se vea totalmente diferente. ¿Ya? Esta puede ser una forma en que encontremos el triángulo escaleno, también lo podemos encontrar de la siguiente forma. Lo dibujo de las dos maneras porque sí es bien importante que entendamos cuando estamos, por ejemplo, calculando cada uno de sus elementos, pues lo vital que es ver la forma del triángulo. ¿Listo? Entonces tenemos acá que es cada lado es totalmente diferente. ¿Listo? Estos serían los grupos de triángulos. Esto ya digamos que es como un recorderis a nivel general. En estos triángulos podemos calcular sus áreas dependiendo de las funciones o de los lados que se nos brinde. Los triángulos normalmente se calculan sus áreas de la siguiente manera. Hablando del triángulo equilátero, por ejemplo, el área es igual a base por altura dividido entre 2. En el caso del triángulo isósceles, también es muy frecuente poder calcular el área como base por altura dividido entre 2. En el triángulo equilátero, a pesar de que se puede utilizar la misma fórmula, base por altura dividido entre 2, también encontramos una fórmula que nos dice que es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A, semiperímetro menos B y semiperímetro menos C. Estas fórmulas son bien importantes que usted se las aprenda, o sea, esto ya es conocimiento a priori, o sea, usted ya debería saber esto a las alturas y en el grado que está. Les estoy haciendo es un breve repaso para que lo recordemos. Bueno, en el perímetro, hablemos ahora del perímetro. El perímetro en todos los ángulos sí es lo mismo. Digamos que para no complicarnos vamos a decir que es la sumatoria de sus lados. Entonces, en cualquiera de los tres perímetros, en cualquiera de los tres triángulos, la fórmula sí es la misma para hallar el perímetro, es la sumatoria de sus lados. Esta es como la fórmula más, digamos que fácil de encontrar. ¿Listo? Los ángulos como tal tienen cuando hablábamos de los rectángulos y de los cuadrados encontrábamos una línea adicional que le llamábamos diagonal.
Pero resulta y pasa que como los triángulos dentro de su conformación geométrica ya tienen diagonales, si ustedes observan, dos de las líneas están inclinadas para poder unirse en un punto, pues los triángulos como tal no tienen diagonales, pero sí aparece otra línea bien importante, quizás la más importante, que es la misma altura, reconocida con la letra H o también A según Pitágoras. ¿Sí? Entonces esta línea aparece en todos los ángulos, que es la altura. Y aquí es donde vamos a ver cómo funciona la altura en cada uno de estos ángulos. Veamos lo importante que es reconocer la altura en cada uno de estos ángulos. La voy a marcar con un color amarillo. Ojo, un error típico en los estudiantes es pensar que la altura es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Eso es un error clásico. Entonces usted le dicen, por ejemplo, halla el área de un triángulo equilátero cuyos lados miden 3. Entonces la persona dice, pues la base es 3, efectivamente es 3, por la altura que es 3, y ahí ya hay un error. Eso está mal porque la distancia que hay desde este punto hasta este punto no es la altura. Uy, ¿cómo así, profe? Y entonces, ¿cuál es la altura? La altura corresponde realmente es a la distancia que hay en línea recta desde uno de sus vértices. Entonces, esta lineecita acá, esta sí me denota la altura, pero es una línea recta. Por lo tanto, se podría determinar que la altura también puede ser la distancia que hay desde este punto hasta este punto o desde este punto hasta este punto. Esa sí sería la altura. Ahí es donde cuando ustedes les hablan, por ejemplo, del Monte Everest, ¿cierto? El Monte Everest, vamos a hacer aquí el Monte Everest, y dice que tiene una altura de 8.000, no me acuerdo, 200 algo de metros. A ponerle a inventarme porque la verdad no recuerdo el dato. Y la gente piensa que es la distancia que hay desde acá hasta acá, y la distancia que hay desde la base de la montaña en línea recta, es a lo que equivale a los 2.845 metros de altura. La distancia que hay que recorrer para llegar allá, créame que es mucho más larga, partiendo de que la gente tiene que subir en escalas así, porque no puede subir en línea recta por la pendiente que tiene este monte, y segundo que pues es un recorrido totalmente diferente, teniendo en cuenta que si yo convirtiera el Monte Everest en un triángulo, la altura sería esta, y esta equivaldría a su hipotenusa. ¿Listo? Entonces, pilas ahí para que nosotros reconozcamos que la altura de los triángulos es la distancia que hay desde uno de sus vértices en línea recta. Por lo tanto, si yo acá quisiera, como todos los lados miden igual, yo podría también hallar la altura desde este lado, ¿cierto? O la podría hallar desde este lado, llevando al centro, siempre como tratando de buscar que quede la línea recta. Pero para no confundirnos voy a dejar una sola línea que denote la altura. Lo mismo pasa con el triángulo isósceles. La altura corresponde desde su punto más alto en línea recta hacia uno de sus lados, ¿ya? Y de ahí se viene la característica bien especial del escaleno. ¿Por qué? Porque acá es fácil encontrar la altura. En el caso del triángulo, vamos a hablar del triángulo A. Pero si hablamos del triángulo B, ojo, una persona podría pensar que la altura de este triángulo va desde este punto hasta acá, y eso es un error. No, la altura de este triángulo va desde este punto y se sale del triángulo hasta este punto. Y ahí es donde el teorema de Pitágoras se sale un poquitico del esquema de los triángulos escalenos. Dice yo ahí sí no le puedo colaborar como mucho. Ahorita ya en los ejemplos ustedes van a entender el por qué no podemos encontrar a través del teorema de Pitágoras de pronto una fórmula más práctica para hallar la altura de un triángulo escaleno. ¿Listo? Teniendo en cuenta cómo se marca su altura. Ok, me voy entonces a concentrar ya en este triángulo. Vamos a pasar a la parte de formulación. Esto fue como la explicación teórica de las fórmulas que vamos a encontrar. Es como muy sencillo. ¿Listo?